¿Por qué una charla sobre qué es el esoterismo? Voy a explicar el porqué de esta reunión y luego nos entramos en definir qué es el esoterismo, explicar cuál es su marco y sobre todo qué aplicación práctica, qué uso cotidiano podemos dar a las enseñanzas sobre el mismo. Todos los que estamos aquí, este es un poco el leitmotiv que nos convoca, somos personas apasionadas por la metafísica, por las terapias holísticas, por la espiritualidad, como bien decía José Luis, por las sabidurías ancestrales. El punto es que muchas veces, y uno observa a través de los años, suele haber una insuficiencia de información, de enseñanzas o de conocimientos de áreas complementarias, si se quiere, filosóficas y en todo caso muy arcanas, muy antiguas, que fundamentan y explican el por qué funcionan las cosas que sabemos que funcionan. Y voy a reiterar este concepto, que por lo menos para mí es muy importante. Muchas veces, conversando con colegas, conversando entre nosotros, en otros espacios, en otros momentos, compartimos la certeza que dicta la experiencia, que dicta la observación, de saber que estas terapias, estos abordajes, estas propuestas de vida espirituales tienen un impacto real. Nuestras relaciones, nuestros seres queridos, nuestros consultantes, nuestros alumnos, nuestros amigos, pueden dar fe de eso. Nosotros mismos, los que estamos aquí, porque por algo seguimos en este camino. Yo siempre señalo que la vida es, esto lo sabemos todos, ensayo y error. Y si persistimos, muchas veces a través de muchos años, en mirar la vida espiritualmente, vivir holísticamente y pensar metafísicamente, no es solo por un sesgo de aceptación, porque nos resulte agradable esa manera de mirar la realidad, sino porque sabemos que funciona. El punto es que cuando tenemos que transmitir el conocimiento, y esta observación tiene especial relevancia para quienes antes, ahora, después, generan espacios para compartir conocimientos. Cuando tenemos que compartir estas enseñanzas, se nos suele preguntar, y está bueno que la gente lo pregunte, no hay preguntas tontas, en todo caso habrá respuestas tontas, ¿no? Pero no hay preguntas tontas. ¿Por qué es que funciona? Sí, de acuerdo. Estas terapias, estas técnicas, estos rituales, estos abordajes funcionan. Bien, pero ¿por qué es que funciona? Y si uno no comprende que el marco de realidad en el cual todo eso que mencioné funciona, es el que vamos a introducirnos hoy. Digo introducirnos porque no vamos a agotarlo. No podemos condensar 6.000 años de sabiduría en una plática de hora y media. Si no podemos contextualizarlo en lo que es la realidad esotérica, entonces se hace difícil que el receptor del mensaje pueda tener ese clic en la cabeza que le permita entender y expresar con un es por eso que se produce este resultado. La palabra esoterismo, y ya entramos de lleno en lo que nos ocupa, es una palabra que ha sido bastante maltratada en tiempos más o menos contemporáneos. En muchos círculos, en la opinión pública, a veces en la mirada y en el pensamiento, hasta de gente cercana a nosotros, sobrevuela la idea de que lo esotérico es un sinónimo de lo supersticioso, entendido esto como una condición de descalificación del conocimiento. Entendiéndose que personas hábiles, buenas gestionadoras de sus vidas personales, como somos nosotros, maduras, tendrían, en esta afinidad por lo esotérico, una especie de desliz hacia lo supersticioso, hacia lo mágico en el mal sentido de la palabra, porque vamos a hablar del correcto sentido de la palabra magia también en nuestro encuentro de hoy. Como que lo esotérico es algo oculto, casi lindando con lo clandestino, sino, como dije antes, con lo supersticioso. Y este es un problema básicamente cultural. Es un problema del desconocimiento de lo que el término significa y de la profunda implicancia del mismo.
¿Qué significa esoterismo? Si tuviera que dar una definición resumida, casi estaría tentado a decir de diccionario, diría que el esoterismo es el conocimiento y la aprehensión de la realidad, conocimiento y aprehensión de la realidad, conociendo las leyes sutiles de la naturaleza e integrando las distintas formas de percibir la realidad que tiene el ser humano. Parece una definición compleja, pero como verán, voy a ejemplificarlo, realmente es muy sencillo. Conocimiento y aprehensión, es decir, la toma de conocimiento, de conciencia de la realidad, conociendo las leyes sutiles de la naturaleza e integrando, diríamos, articulando las diferentes formas que de conocer la realidad tiene el ser humano. Ahora, ¿cuáles son esas diferentes formas de conocer la realidad? Tenemos por un lado la lógica, el raciocinio, algo que está muy ponderado en las generaciones en que vivimos y que también suele ser a veces mirado, cuando se excede, con desconfianza en los círculos en que nos movemos. La lógica deductiva, el sentido común, la observación, la verificación, la experimentación, son formas de conocer la realidad. El científico explica desde el comportamiento de la electricidad que alimenta los aparatos de nuestro hogar, hasta el comportamiento de las estrellas de una lejana galaxia, aplicando el raciocinio, la lógica, la observación, la verificación, la experimentación. Y esta mirada de comprender la realidad es válida, claro que sí. Nos movemos en este mundo 3D, en este mundo material, cotidiano, a través del sentido común, a través del razonamiento, a través de la lógica. Pero no es la única forma de percibir la realidad. Porque por otro lado tenemos la forma que genéricamente voy a llamar espiritual. ¿Qué implicaría? La intuición. Implicaría el sentimiento de qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, de qué ocurrirá, de qué ocurrió, de por qué las cosas pasan como pasan. Y hay una tercera forma de percibir la realidad, que es la que provee el arte, la estética. Básicamente, lo que entendemos como artístico es una expresión de lo espiritual ordenado, sea a través de la pintura, sea a través de la poesía, sea a través de una escultura, sea a través de una música, ordenado en forma gratificante para nuestros sentidos más sutiles. El gran problema del ser humano contemporáneo es que ha divorciado estas distintas formas de conocer la realidad. El científico, o quien se desenvuelve con mentalidad científica, racional, desconfía del espiritualista. Subvalora, desprecia a la persona intuitiva. Mira con desconfianza el mundo de la espiritualidad, que en el mejor de los casos apenas es tolerada en forma de dogmas y religiones. Casi como si esos lugares fueran una especie de búnker donde cualquier forma no racional de entender la realidad debería quedar limitada. El espiritualista mira con suspicacia al científico, suponiendo que se le escapan formas, y de hecho tendría razón, se le escapan formas más profundas o más trascendentes de percibir la realidad, aunque nos pueda explicar los mecanismos por los cuales la realidad sucede. Y el artista se ríe de los dos, porque simplemente entiende que expresa su conocimiento de la realidad a través de su arte. Pero estas tres maneras de percibir la realidad son innatas en la especie humana. La pregunta del millón es, ¿por qué entonces el ser humano no crece integrando estas formas de conocer la realidad y se queda en una, en la otra o en la tercera? ¿Y saben qué? Esa posibilidad existe. El ser humano tiene una herramienta para integrar esas tres maneras de conocer la realidad. Y esa herramienta es lo que llamamos el esoterismo.
La palabra esoterismo fue propuesta, me permito compartir pantalla para mostrarles una de las imágenes que quería acompañar, por este caballero que ven ustedes en imágenes. ¿Se ve bien? José Luis, levántame el dedito, hace gracias. Llamado Pitágoras. Pitágoras, rápida síntesis histórica, allá por el siglo VI antes de nuestra era, ¿no? En la época en que vivió, había nacido en la isla de Siracusa, viajó y permaneció durante más de 20 años en Egipto, donde de hecho aprendió muchísimas de las cosas que después volcaría a sus discípulos. Regresa a las islas del mar Egeo y primero en su isla natal, Siracusa, y luego en Patmos, comienza a abrir instituciones que reciben el nombre de gimnásticos. La palabra gimnasio, el gym, donde van ustedes a hacer pilates, pesas o actividades deportivas, viene precisamente de ese término. Pero el gimnástico era mucho más que un lugar para el cultivo del cuerpo. Era un espacio, de hecho era un templo, donde se cultivaba el cuerpo, la mente y el espíritu. Donde Pitágoras en primer lugar, y luego sus discípulos más avanzados, como monitores o maestros, practicaban aquellas ejercitaciones que mantenían el cuerpo sano, estudiaban los textos de sus bibliotecas para alimentar y nutrir la mente, y realizaban las prácticas espirituales que nutrían sus espíritus. Pitágoras, un personaje fascinante, pacifista, vegetariano, pasó a la historia su costumbre de que solía varias veces en la semana recorrer los mercados, compraba los animales que se vendían para consumo, vivos, y luego los liberaba en la naturaleza. Todas las mañanas salía al patio que se encontraba frente al gimnástico, donde él se hallaba en ese momento, porque él era un itinerante que recorría distintos pueblos, distintas ciudades, abriendo estos centros de enseñanza. Y predicaba libremente a quienes desearan acercarse, madrugar y acercarse para escucharlo, normas de vida, profilácticas para la propia salud, física, emocional y mental, daba consejo a los problemas cotidianos de la gente, invertía un par de horas en transmitir conocimiento básico, aplicable, sencillo. Y luego se encerraba el resto del día en el templo, en el gimnástico. Pero él sabía, y de hecho así empezó a ocurrir, que entre todo ese público que se acercaba y que le bastaba con ese conocimiento que entregaba, habría algunos que querrían saber más. Y como en ese entonces no había WhatsApp para enviarle un mensaje a Pitágoras diciendo me gustaría, maestro, que me reciba para ver si puedo ser su discípulo, las personas interesadas, ¿qué hacían? Se acercaban al templo durante el día y golpeaban la puerta. Pero no se les abría inmediatamente. Pitágoras decía, otra de las enseñanzas que pasó a la historia, el verdadero buscador debe llamar a las puertas del templo 3 veces. No significa que tenía que golpear en código. No significa que quien buscaba conocimiento debía hacer 1, 2, 3, ¿no? Como Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory, cuando golpeaba en la puerta de su vecina. No. Significaba que tenía que insistir, que tenía que demostrar que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para dirigirse al conocimiento. Y tradicionalmente se relata de que había estudiantes de ambos sexos, o futuros estudiantes, sería más propio, que se sentaban en ese patio, a veces durante todo un día o durante toda una noche, en ocasiones bajo el sol ardiente o bajo la lluvia, esperando ser atendidos. Cuando Pitágoras observaba desde alguna atalaya que alguien demostraba ese interés sostenido, daba la orden, ábranle y háganle pasar. Y comenzaba el largo viaje interior hacia el conocimiento. La palabra esoterismo proviene de un término que era el que pronunciaba Pitágoras. Pitágoras decía,
eisoteo. Eisoteo significa abrir la puerta. Y esa expresión, eisoteo, abrir la puerta para que pueda pasar al área del conocimiento, al área interna del conocimiento, se transforma luego en esotéricos y finalmente en esoterismo, tal como lo conocemos. Luego, la tradición que va alimentando y nutriendo los simbolismos comenzó a enseñarnos que ese abrir la puerta tenía un significado oculto, oculto en el buen sentido de la palabra, ¿no? Profundo. Tan profundo que solo los buscadores lo encontraban. Era abrir la puerta física del templo para ingresar, pero también abrir las puertas de su corazón para que pudiera salir una manera que desconocía de conocer la realidad. De estas tres que mencioné al principio de esta clase. Eso es el esoterismo. Integrar nuestras distintas formas de conocer la realidad racionalmente, claro que sí, intuitivamente, espiritualmente, si lo quieren decir así, religiosamente, porque no confundamos las religiones con las iglesias, respetando todas las creencias. ¿Y quién soy yo para hablar de las instituciones? Solo quiero recordar aquí que la palabra religión proviene del latín religio, que significa encontrarse uno mismo, mientras que iglesia proviene del griego eclesia, que significa reunión de hombres. Entonces, la institución que genéricamente hoy en día llamamos religión, en realidad es una iglesia, es una institución mundana de personas que comparten un dogma, una creencia, que hacen libre uso de su albedrío de cultivar sus creencias. La religión, etimológicamente hablando, que es la forma más precisa que deberíamos recordar siempre que usamos algunos términos, significa buscarse uno mismo, en el campo y a través del medio que éste sea. Entonces, estos tres aspectos, raciocinio, espiritualidad o religión y expresión artística, eran integrados de la misma forma que Pitágoras y su gente integraban la formación del individuo cuando en el gimnásticos se trabajaba el cuerpo, la mente y el espíritu. Toda la enseñanza esotérica, y voy a empezar a dar algunos ejemplos, comparte estos tres preceptos. Tiene una lógica propia, ya vamos a hablar de esa lógica. Tiene una carga simbólica que despierta una respuesta intuitiva. Y el ejemplo más preclaro es el de los símbolos que se emplean en esoterismo. En otras masterclasses anteriores que hemos compartido sobre tarot, por ejemplo, sobre autodefensa psíquica, que son dos de los, hago el comentario aquí, dos de las formaciones disponibles en nuestra plataforma virtual, hacíamos siempre especial hincapié que no hay que confundir las palabras símbolo con signo. El signo es un ente, un dibujo, una gráfica, un gesto, una palabra que nos hace asociar un determinado concepto. Mientras que un símbolo es un ente, un dibujo, una gráfica, una palabra, un gesto, al cual se pueden asociar diversos conceptos, pero solo uno en el momento tiene un significado relevante. Por ejemplo, una cruz. Una cruz puede evocar un cementerio en alguna persona. En otra persona, pensar en una cruz le hace recordar a su abuela, quien sobre la cabecera de su cama tenía un rosario. En una tercera persona, una cruz puede retrotraerla a su infancia, si es que asistió a una escuela cristiana. La cruz es todo eso y mucho más. Pero para cada una de esas personas significa en esa instancia algo diferente. Sería una discusión vacua, gratuita. ¿Cuál es el significado concreto de la cruz? Por supuesto, las iglesias van a querer imponernos su mirada, es decir, imponernos su dogma, levantando el dedo y diciendo,
La interpretación correcta de la cruz es el sacrificio del Hijo de Dios por la redención del pecado de la humanidad. Pero esa también es solo una de las imágenes que evoca el pensar o el mirar una cruz. Lo que importa es qué te pasa a ti en ese momento o en este momento con la evocación de ese símbolo. Y ese es un proceso que tiene que ver con lo intuitivo, no con lo racional. Pero además, y como iremos viendo en los próximos minutos, el conocimiento esotérico, que es sabiduría arcana, esto es lo que hay que entender, es la acumulación del conocimiento con dos grandes áreas de importancia, que voy a definir enseguida, a través de los milenios y transmitido hasta la actualidad, con mayor o menor fortuna, con algunas lagunas que luego se recuperaron unas y otras no. Es un conocimiento que además resulta estéticamente agradable y significativo. Pitágoras mismo, por eso dejé su imagen, definió, por ejemplo, algo que ustedes conocen perfectamente, el concepto de el número de oro o sección áurea. Pitágoras decía, hay una proporción matemática. Si hablamos de matemática, estamos hablando de lógica, de raciocinio. Pero aquí le estamos dando un significado estético. Hay una proporción matemática que refleja la perfección del universo. Y aquí le damos un significado espiritual. Es decir, tenemos, por eso me detengo en el ejemplo de la sección áurea, esta idea que un conocimiento nos habla de la lógica, la matemática, nos habla de la estética, la belleza visual, y nos habla del espíritu, evoca la perfección del universo. Entonces, esa proporción que él definió como el número 1,618, y que después, muchos milenios más tarde, un matemático italiano de apellido Fibonacci desarrolló en la tan conocida serie de Fibonacci, que es una serie de números donde cada número es la sumatoria de los dos números anteriores. Pero esa serie numérica podemos verla reflejada en la naturaleza, desde una col hasta una galaxia, hasta el pabellón de nuestra oreja, hasta la manera como crecen las hojas alrededor de las ramas de un árbol. Todo se desarrolla según la serie de Fibonacci, es decir, según la sección áurea. Ese símbolo, la sección áurea, lo vemos en el Partenón, lo vemos en la Mona Lisa, lo vemos en obras maestras del arte, del espíritu. Entonces aquí tenemos un clarísimo ejemplo de cómo un conocimiento tiene sentido matemático, sentido espiritual y sentido estético. Las tres formas de integrar la aprehensión de la realidad de la que dispone el ser humano. Los conocimientos de Pitágoras han sido amplísimos y pese a haber transcurrido unos 2600 años desde que caminó por este mundo, muchos de ellos fueron conservados, especialmente por Platón, que fue quizás su más conocido discípulo y creador de toda una escuela conocida como neoplatonismo, que en realidad hunde sus raíces en la escuela pitagórica, en las enseñanzas pitagóricas. Pero Pitágoras fue todavía más allá y nos decía, todo este conocimiento que permite hermanar el espíritu, la materia y la intuición, hoy hablaríamos de percepción extrasensorial, hoy hablaríamos de potencialidades parapsicológicas. Todo este conocimiento se apoya en la existencia de leyes y analogías universales. Salgo de la pantalla y vengo aquí para la siguiente explicación. Y aquí empezamos a observar cómo esto va a impactar en nosotros. Cuando hacemos tarot, cuando hacemos reiki, cuando hacemos radiónica, cuando hacemos armonizaciones a distancia, cuando hacemos limpias chamánicas. Porque todo ese conocimiento holístico, espiritual, funciona
por la existencia de esas leyes y analogías. Miren, cuando conversábamos con Juan Pablo y José Luis, proponer este conjunto de masterclasses que vamos a hacer de aquí a fin de año con alguna regularidad, yo les comentaba que mi idea era ir tocando distintos temas. Ahora en el chat José Luis le va a ir compartiendo algunas imágenes de las próximas clases por si ustedes sienten que les resuena y les interesa. Distintos conocimientos que integrándolos pueden permitirnos comprender mejor aquello que amamos, aquello a lo que nos dedicamos y ser más eficientes en la aplicación de estos conocimientos. Por ejemplo, la próxima masterclass vamos a hablar de leyes espirituales del universo. Esto que aquí, acotado dentro del título general del encuentro, explico brevemente, en la próxima masterclass lo voy a desarrollar en profundidad cada una de estas leyes y sus aplicaciones. Pero tomen el concepto, porque en otros encuentros, como les decía, que hemos compartido y también con muchos de ustedes en nuestros talleres y cursos, tanto presenciales como virtuales, yo he tenido que hacer alguna referencia al esoterismo, pero siempre me encontraba con esa limitación de tiempos y de contexto que implicaba que uno no podía profundizar para quien no tuviera claro la idea de qué es el esoterismo, lo que él mismo significaba. Por eso nuestra masterclass de hoy tiene este título, porque precisamente la intención es que quede claro qué es el esoterismo y por qué acudimos a él para explicar, entender y mejorar la aplicación práctica que hacemos, bueno, por ejemplo, en los dos ejemplos que les di anteriormente, en nuestro instructorado en autodefensa psíquica o en nuestro profesorado en tarot, porque para estos dos ejemplos que estoy dando, la autodefensa psíquica y el tarot se basan y operan sobre leyes que son absolutamente esotéricas. Nuestro mundo físico, ustedes esto lo tienen perfectamente claro, está literalmente dominado por leyes físicas. Ley del electromagnetismo, ley de la gravedad, ley de la acción y reacción. Todos sabemos que si yo abro la puerta de mi estudio, la ventana, perdón, de mi estudio, y me asomo demasiado por esta ventana, termino cayendo 2 pisos más abajo. Aunque yo nunca haya oído hablar de la ley de gravedad o no crea en la existencia de Newton. La ley de gravedad físicamente me domina, me obliga. Uno no puede violar libremente la ley de gravedad. Lo mismo ocurre con las leyes fundamentales, que muchas veces son llamadas leyes espirituales, pero aquí hay que evitar una confusión. Las leyes fundamentales se llaman así porque afirman que el universo, y cuando hablo del universo no hablo solo del universo físico o energético, hablo del todo. Y el todo no puede ser menos que la suma de las partes. Por lo tanto, el universo es todo lo físico, todo lo energético, todo lo mental, todo lo astral, todo lo espiritual, todo lo etéreo, es decir, el todo. Bien, ese todo está regido, está gobernado por 7 leyes fundamentales. En rápida sucesión, las vamos a analizar en profundidad quienes nos acompañan en nuestra próxima masterclass. Son la ley del mentalismo, la ley de correspondencia, la ley de causalidad, la ley de polaridad, la ley de serialidad, la ley de vibración y la ley de sincronicidad. Y además de estas 7 leyes, existen analogías o principios secundarios que interactúan con esas 7 leyes. Las leyes físicas, esto es lo que entiende y enseña el esoterismo. Y cuando hablamos de leyes físicas, tenemos que tener la mente amplia y darnos cuenta que no estoy hablando solo del ejemplo de asomarme por la ventana de mi estudio. Cuando nosotros nos vinculamos con otras personas, cuando establecemos relaciones sociales o relaciones afectivas,
Esos vínculos también ocurren dentro de este plano físico, aunque tienen un sustrato más sutil. Por lo tanto, también están gobernadas por esas leyes que mencioné anteriormente. Lo que llamamos leyes físicas, lo que la física entiende como leyes físicas, para el esoterismo no es más que la aplicación circunstancial y limitada de primeros principios fundamentales enunciados en esas leyes sutiles que mencioné anteriormente. Y tomemos un ejemplo, para que esto no quede simplemente en una enunciación teórica. Lo que en esoterismo se llama el síndrome heliocéntrico. El síndrome heliocéntrico. Ustedes saben que, salvo que sean terraplanistas, que nuestro sistema solar está constituido por un astro central, una estrella que llamamos Sol, y planetas, entre ellos la Tierra, cuerpos que giran de forma estable en órbitas más o menos elípticas, más o menos circulares, a distintas distancias desde el centro de esa estrella. Nuestro sistema solar es heliocéntrico, el Sol en el centro. Eso es lo que dice la física, la astronomía. El punto es que ese principio heliocéntrico también actúa en el ser humano. Pero no estoy hablando aquí de la acción que el Sol energéticamente pueda producir sobre nosotros, que es innegable, pero no es de lo que quiero hablar ahora. Voy a hablar de otra cosa. Todos conocemos personas cuya vitalidad, cuya personalidad irradia cierto tipo de magnetismo, de atracción, de energía. Y a mucha gente le resulta agradable y confiable mantenerse en la proximidad de esas personas con ese poder. Aclaro aquí, adelantándome seguramente a una pregunta que hará alguien en algún momento, el síndrome heliocéntrico de la naturaleza humana duerme en todos nosotros. Lo que ocurre es que hay personas que lo despiertan, otros se pasan la vida sin saber que lo tenían, otros por cuestiones que yo diría son hasta kármicas, nacen manifestando ese poder, ¿de acuerdo? Pero vuelvo un paso atrás y sigo en el ejemplo. Entonces, hay personas que tienen ese magnetismo, tienen esa energía, y otras personas se sienten bien si están en proximidad de esa persona. Sienten que les irradia su energía, que les contagia su vitalidad. La psicología la llama personas antifóbicas, ¿no? A las que tienen esa especie de magnetismo particular. Sabemos que los planetas, tomemos el caso de la Tierra, orbitando de manera estable alrededor del Sol, recibe una cantidad de calor que permite la vida como la conocemos en nuestro planeta. Si nuestro planeta se alejara del Sol, la superficie se enfriaría y la vida se extinguiría. Si nuestro planeta se acercara demasiado al Sol, la vida se calcinaría y se extinguiría. Cerca, pero ahí no más, manteniendo una distancia que en astronomía se conoce como ley de Bode. La ley de Bode es un cálculo que determina a qué distancia debe estar un cuerpo para transformarse en un planeta durante miles de millones de años y no terminar siendo expulsado o atrapado por esa estrella, en este caso el Sol. En la naturaleza humana ocurre prácticamente lo mismo. Tenemos una persona que irradia magnetismo, que irradia vitalidad. Nos hace mal alejarnos, pero tampoco es sano acercarse demasiado para terminar quizás siendo absorbidos y de alguna manera mimetizados en su naturaleza. Nos mantenemos en su proximidad. Es un amigo, un compañero de trabajo, una relación afectiva, un colega, alguien cuya cercanía no solo en términos físicos, ¿no?, sino en términos psicológicos, nos hace bien, nos transmite positividad, pero él en su lugar y yo en el mío. Esto es el síndrome heliocéntrico. Hay una persona con esa energía y otras personas que, permítanme la metáfora, orbitan a su alrededor. Lo microcósmico se refleja
en lo macrocósmico se refleja en lo microcósmico. Principio de correspondencia. Entonces, ese ejemplo que estoy planteando es una aplicación puntual de una ley fundamental que tiene muchísimas otras implicaciones en la realidad a la que estamos integrados. No voy a decir que nos rodea porque nosotros somos parte también de esa realidad. Entonces, cuando uno conoce esas leyes y las observa, pero no las observa en un discurso metafísico propio de un posteo de redes sociales, ¿no? Y disculpen la ironía. Cuando uno los observa en la propia vida, cuando uno los observa en la vida de nuestros seres queridos, de la gente que acude a buscar ayuda, uno puede observar si esas leyes se están cumpliendo o han sido violadas o alteradas o perturbadas. Porque independientemente del abordaje que propongamos, psicológico, parapsicológico, holístico, espiritual, lo que sea, lo que estamos buscando hacer es restituir el equilibrio con las leyes fundamentales que rigen el universo. Por una simple razón, gente. Yo soy parte del universo. Y lo que actúa y mantiene ordenado y estable al universo en un todo, actúa y mantiene ordenado y estable el universo en una parte del todo. Esta idea de que yo me paro una noche en el campo, miro las estrellas y digo, oh, qué hermoso es el universo, transmite la falsa percepción que el universo está allá y yo estoy aquí. Y esto no es así. Yo soy el universo. Y lo que actúe sobre el universo, lo repito, está actuando en mí. Si algo ordena y armoniza la mecánica celestial, tiene que actuar armonizadamente en la mecánica de mi vida. Ahora, ¿por qué a veces nuestra vida es tan desordenada? ¿Por qué en ocasiones nuestra vida implica tantos desarreglos que buscamos acercándonos a estas disciplinas? Claro que sí. Acomodar, solucionar, subsanar. Gustavo, no es que si el universo es gobernado por esas leyes y por eso el universo es armónico y estable, debería estar actuando en mi vida, pero mi vida es un desastre. Tengo problemas de dinero, ando mal afectivamente, tengo problemas de salud. ¿Qué pasa con esas leyes que no me están beneficiando? Pasa que tú tienes algo que te diferencia del resto del universo, tu albedrío. Yo no digo libre albedrío, porque la definición de diccionario de albedrío es libre elección, ¿no? Entonces sería como una redundancia. Es tu albedrío. Tú eliges conocer esas leyes o ignorarlas, despreciarlas. Tú eliges conociéndolas, aplicarlas o no. Tú eliges vivir como vives, que te dará, esto es un tema que vamos a tratar en otra de las futuras clases, te dará kármicamente la oportunidad en esta vida o en otra. Alguien puede decir, yo no creo en la reencarnación. Está bien, cada uno cree o no en lo que quiera. Yo hablo desde lo que mi observación y experiencia me enseña. Nos dará kármicamente la oportunidad de aprender de ellas, pero siempre la posibilidad es consecuencia de nuestra toma de decisión. Porque como en todo orden de la vida, te guste o no te guste dónde estás, es la consecuencia de las decisiones que tomaste hasta aquí. Pero cuando uno entonces dice, bien, entonces, a ver, ¿cuál sería la premisa? Hay leyes fundamentales, sutiles en el sentido de que actúan sobre planos de la realidad que no tocamos, que no percibimos, como el físico o el energético, pero que están, son el mental, el espiritual, el astral, el etéreo. Y ya precisamente iremos, por eso decía que este conjunto de clases tiene como objetivo brindar un paradigma de miradas y de enseñanzas y conocimientos que permitan articular, ¿no? Como en un puzzle, todas estas enseñanzas. Cuando yo comprendo que hay una realidad profunda y sutil,
pero no menos real que la realidad física, gobernadas por leyes, que por eso llamo leyes sutiles, y me permito pensar que tal vez estoy perturbando el cumplimiento de esa ley, entonces ahí tengo la explicación de lo que se manifiesta en la vida cotidiana como un sufrimiento, como un problema, como un obstáculo, dificultad o contratiempo, permanente o provisorio, anecdótico o profundo. Y es entonces, entre otros aspectos, reacomodándome con esas leyes, viviendo de acuerdo a esas leyes, que vuelvo a recuperar ese equilibrio y armonía que el universo pone a disposición, pero no nos obliga a tomarlo. Porque el esoterismo es también eso. Tu búsqueda de conocimiento hasta un punto en la mitad del camino donde el conocimiento, en un libro, en la palabra de un maestro o maestra, por caminos tan a veces inescrutables, se aproxima a ti. Algunas personas suelen preguntar, pero si todos esos conocimientos son ciertos, Gustavo, ¿por qué no los dan abiertamente? Y la respuesta es, ¿y por qué habríamos de darlo abiertamente? ¿Qué haces tú para ser meritorio, meritoria y merecerte ese conocimiento? Miren, un esoterista de fines del siglo XIX llamado Pierre Piot escribió en esos años: todos los seres humanos son iguales en esencia, más o menos iguales en potencia y totalmente desiguales en acciones. Si la solución a los problemas, si la sanidad, el sanar físico, espiritual, emocional, si los dones del universo, permítame que use ese término, fueran dados sin ningún tipo de requerimiento a todos exactamente por igual, ¿qué valor tendría el esfuerzo personal para crecer? ¿Para qué me voy a preocupar en prestar atención a mi salud, en ejercitar mi mente, en tener un código ético en la vida, en darle al honor y la dignidad más importancia que al dinero? Si haga lo que haga, de todas maneras, los dones del universo van a terminar llegando por igual. ¿Comprenden cuál es el punto? Por eso decimos que el esoterismo no es ocultar información. Alguien puede decir, bueno, pero un sinónimo de esoterismo, Gustavo, ¿acaso no es ocultismo? Sí, pero la palabra ocultismo corresponde a un momento histórico que no es este. El momento en que este conocimiento debía permanecer velado, en ese sentido oculto, no porque fuera clandestino, satánico o peligroso, sino porque ante los poderes dominantes de esos momentos históricos, el hablar públicamente de esto hacía que uno terminara en la hoguera. Entonces, necesariamente, para preservar la supervivencia del conocimiento y de los mensajeros y mensajeras del conocimiento, debía permanecer circunscripto a ciertos espacios. Pero hoy en día, en que más allá del ridículo, de la risa burlona que algunas personas pueden hacer de esto que compartimos, decía también un esoterista del siglo XIX, siglo pródigo en buenos pensadores de lo esotérico, decía, en la Edad Media, a los magos, y a la segunda parte, luego de un breve receso de 5 minutos, en la cual José Luis les va a compartir ahora en unos minutos una información que creo de interés, vamos a hablar de la magia y de los magos y las magas. Decía este pensador, en la Edad Media los magos se los quemaba en las hogueras. Hoy es aún peor porque se los cubre de ridículo y el ridículo jamás ha creado mártires. Pero aún frente al ridículo y las bromas de quienes desconocen todo esto que estamos compartiendo, por ejemplo, sabemos que podemos hablar con más libertad. Pero siempre sostenemos esto de que muy bien,
el buscador, la buscadora, debe caminar hacia el conocimiento. No porque quien lo transmite se sienta empoderado y en una posición de autoridad soberbia, de que acércate a mí si quieres aprender, sino que golpea la puerta del templo 3 veces. Demuéstrame con tu voluntad y tu insistencia que te mereces el conocimiento. Nada llega a cambio de nada. Es una ley de la energía física, pero también es una ley de la espiritualidad. Por lo tanto, si a la gente, así en términos masivos, le regaláramos masivamente el conocimiento, ¿le darían su justo valor? ¿Lo respetarían? ¿Lo sostendrían en el tiempo con amor y respeto? Estoy seguro que muchísimos no. Entonces el esoterismo es eso. Vamos abriendo las puertas del templo, pero a quienes demostraron la continuidad de su voluntad, de su insistencia, de su ansiedad de saber, para ganarse el derecho a acceder al mismo. ¿Para qué? Para conocer esas leyes sutiles que luego aplicarán en su vida cotidiana y en la vida cotidiana de quienes lo rodean. El esoterismo tiene innúmeras corrientes, 6.000 años de tradición, que es lo que se estima en términos más o menos consolidados históricamente, que todas estas enseñanzas fueron transmitidas, porque Pitágoras no descubre nada, a fin de cuentas. Pitágoras enriquece conocimientos que a su vez, recuerden que pasó 20 años en Egipto, ¿no? Que a su vez él recibió de maestros que lo habían recibido de sus maestros. Y podemos remontarnos, si les parece bien, a Atlántida, muy Lemuria, y tal vez mucho más atrás todavía. Ese conocimiento tiene distintas corrientes, distintas versiones. Hay maestros y maestras solitarios, hay grupos humanos que han conservado y sostienen ese conocimiento, y ahí aparecen las llamadas sociedades iniciáticas o sociedades esotéricas. Ustedes conocen un montón de ellas, por nombre o porque, conservando la discreción de todos quienes están aquí, han participado o participan en algún momento. Masones, rosacruces, martinistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como una especie, es una característica de esta época también, hay como una especie de premisa de que las sociedades iniciáticas, ¿por qué se llaman iniciáticas? Porque el conocimiento esotérico tiene 2 patas. Lo dije anteriormente, aunque no aclaré cuáles eran las 2 patas. Una de esas patas es la transmisión de la información, la enseñanza como tal. Y otro es el rito que acompaña a la transmisión de la enseñanza. Hay un viejo pensamiento, un viejo axioma del esoterismo que dice: el conocimiento es dinámico, pero el rito es absoluto. El conocimiento es dinámico, pero el rito es absoluto. ¿Qué significa esto? El conocimiento, y está bien que así sea, se adapta al cambio de los siglos, al paso de los milenios. De muchísimos temas sabemos hoy más que lo que se sabía 2000 años atrás. Pero los ritos de las distintas corrientes, de las distintas escuelas, de los distintos linajes, y conserven esta palabrita, linaje, porque tiene una carga muy particular en esoterismo, que voy a ampliar enseguida, debe mantenerse lo más cercano posible a como ha sido ancestralmente. ¿Por qué? Porque un rito es una construcción simbólica que codifica conocimiento. Es como si el conocimiento fueran pendrives y el rito fuera la caja fuerte donde los pendrives son guardados para las generaciones futuras. Y a medida que pasa el tiempo, uno abre la caja fuerte y guarda nuevos pendrives. Y pasa el tiempo y cada vez hay más pendrives acumulados, pero la caja fuerte es la misma, que preserva ese conocimiento. Los ritos transmiten lo que se conoce como la energía del linaje. Por eso les decía recién, atención a la palabra linaje, que para nosotros es muy importante.
El linaje es la transmisión espiritual de, para que se entienda la idea, la caja fuerte personal donde voy a guardar los conocimientos que me legó mi maestro o maestra. Por eso, la expresión energía de linaje es algo que va transmitiéndose de maestro a discípulo, el discípulo cuando sea maestro a su discípulo, el discípulo cuando sea maestro a su discípulo, para empoderar, para fortalecer, para enriquecer la energía que esas sucesivas generaciones de discípulos van a ocupar cuando a través de ese rito o rituales apliquen los conocimientos que le entregaron sus maestros. Las sociedades esotéricas o sociedades iniciáticas, las sociedades secretas, Gustavo, no son secretas, son sociedades discretas. Las sociedades iniciáticas inician a sus miembros con ciertos ritos, con ciertos rituales. Y los escalones del conocimiento implican compartir conocimiento, entregar enseñanzas y también ritos que se llaman de paso o ritos de grado, ritos propios del nivel de conocimiento en que la persona se encuentra. Alguien va a levantar la mano y va a decir, bueno, Gustavo, pero la masonería es parte de muchos de los problemas del mundo, porque hay grupos de élite que están en la masonería y usan. No confundamos el conocimiento con los seres humanos. Porque sin duda hay logias que existen solo para un uso abusivo del poder, como sin duda existen logias para preservar el conocimiento de la humanidad y realizar servicio espiritual, y muchas veces no solo espiritual, servicio social y material hacia la comunidad. Porque están conformadas por seres humanos. Estas sociedades iniciáticas suelen atribuirse la potestad del conocimiento, respetando a otras sociedades, generalmente se llevan bien entre ellas, dicen, el conocimiento no se accede sino a través de la iniciación, y la iniciación deben darlas los maestros y maestras dentro del marco de una sociedad esotérica, una sociedad iniciática. Media Biblioteca dice esto, Media Biblioteca, y yo comparto este punto de vista, dice, no olvidemos lo que también se ha conocido desde siempre como la autoiniciación. La autoiniciación es un término un poco engañoso, no significa que uno se inicie a sí mismo. Significa una relación personal y directa con aquel maestro de quien recibe enseñanza, pero no dentro del marco burocrático, administrativo de una sociedad esotérica. Y existe, por supuesto, lo digo simplemente a título informativo, lo que se llama contrainiciación. ¿Qué es la contrainiciación? Cuando una persona quiere cortar sus vínculos de linaje, por el motivo que sea, con una determinada línea de enseñanza, por ejemplo, porque quiere dedicarse a otra y entiende, esto sería un tema discutible, pero cada uno está en derecho de pensar como quiera, que pueden ser incompatibles. Los rituales de contrainiciación tienen como razón de ser eso, cortar el vínculo espiritual, energético, cerrar el ciclo, diríamos en términos psicologistas, que te vincula a un grupo de conocimiento para gozar de la libertad de permitirte avanzar en tu camino o volcarte hacia otros ámbitos de conocimiento. Todo este comentario sobre las sociedades iniciáticas es porque inevitablemente cuando hablamos de esoterismo las tenemos presentes, y quiero remarcar mucho el hecho que el estudiar esoterismo, el conocer el esoterismo y sobre todo el aplicar esoterismo no exige la pertenencia a una sociedad esotérica. Para algunos es una manera organizada y psicológicamente contenedora de sentirse integrada en un espíritu de grupo. Lo que importa es la energía del linaje, porque es lo que va construyendo un verdadero reservorio de energía a la cual el iniciado, la iniciada va a acudir en su trabajo espiritual, que es la creación de una entidad energética que conocemos con el nombre de egregoro. Egregoro, egregora o egregor.
se puede decir de las tres maneras. Y si ven los flyers que José Luis les estuvo compartiendo, van a ver que una de las próximas clases directamente va a trabajar sobre el concepto de egregor, ¿no? Para entenderlo y para reconocerlo. Entonces, todo este conocimiento, leyes espirituales, analogías, desarrollo de una forma racional, intuitiva y estética de conocer y percibir la realidad, después se aplica. ¿Y cómo se aplica? Acercándonos al break de 5 minutitos que les voy a dar, los introduzco en lo que vamos a hablar después, en el segundo bloque de esta masterclass, que es en el uso de la magia. ¿Cómo debe entenderse la magia? Cuando hablo de magia, ustedes piensan en magia blanca, magia negra, magia roja. En realidad, la magia tiene 3 o 4 grandes clasificaciones o categorías. Magia mental, magia ceremonial, magia mimética y contramagia. Dentro de cada una de esas corrientes hay una serie de líneas que es magia blanca, magia negra, magia roja, magia marrón y magia verde. La magia mental es la aplicación mental en base a esquemas y procedimientos psíquicos de las enseñanzas esotéricas. También se la conoce como alquimia espiritual, aunque el término magia mental es el históricamente más correcto. La magia ceremonial o magia ritual es lo que generalmente entienden como magia quienes no practican magia. Trabajar con velas, con veladoras, con inciensos, con símbolos, con varas de plata, con cuchillos consagrados, con letanías, con signos, con libros sagrados. La magia mimética es muy específica, es el trabajo con velas que imitan personas o reflejan la situación que se quiere actuar, modificar, y la contramagia son aquellos recursos para enfrentar los ataques o perturbaciones que el uso oscuro de estos conocimientos, porque toda energía puede ser usada para el bien o para el mal. ¿Qué hay detrás? Nuestro albedrío, nuevamente. Yo, esta pluma, puedo usarla para escribir un poema o para matar a alguien clavándoselo en el ojo. La culpa no es de la pluma. Detrás está mi intención. Entonces, con el conocimiento mágico pasa exactamente lo mismo. Claro, he aquí otra palabra muy desvalorizada en los tiempos que corren. Lo decía al principio de la clase, ¿no? Cuando algunas personas dicen, bueno, pero ese pensamiento mágico, como que el pensamiento mágico fuera algo descartable, fuera cosa de gente simplona, ignorante, supersticiosa, como dije antes. Y eso es no saber qué es la magia. Yo lo he definido en estas palabras. La magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. La magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. A ver, los científicos estudian la electricidad y hacen sus ecuaciones en una pizarra donde hablan de resistencia, hablan de amperes, hablan de voltios, y estudian en teoría cómo se genera la electricidad, estudian en teoría cuáles son las leyes físicas, otra vez, ¿no? Que permiten que la electricidad se transmita o que no se transmita. ¿Por qué se transmite por ciertos cuerpos sí y por otros cuerpos no? Pero es el técnico electricista el que aplica esos conocimientos en tu casa. Gracias a lo que estudió el científico, él sabe que tiene que haber un polo positivo y un polo negativo, que si toca los polos sin estar aislado va a tener un sacudón que lo va a voltear al piso. El técnico electricista aplica los conocimientos teóricos y empíricos que elaboraron los científicos. Lo mismo ocurre en este campo, mi querida gente. El mago, la maga, aplica los conocimientos teóricos y empíricos que estudia el esoterismo. Cuando realizamos un ceremonial mágico o un ceremonial chamánico
que es una forma de magia telúrica y ancestral de la misma naturaleza y valor, los resultados se producen porque estamos aplicando algunos de esos principios que mencioné en los minutos previos del conocimiento esotérico. Y cuando volvamos entonces de esta breve pausa, 5 minutitos, si les parece bien, voy a profundizar en este punto. ¿Cómo la magia puede actuar en nuestra vida, siendo como es lo que aquí estamos proponiendo, la aplicación práctica de los conocimientos esotéricos? José Luis, tus 5 minutitos. Gracias, Gus. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Les quiero mostrar algo interesante. Bien, tal como decía Gustavo, nosotros hemos trabajado en compartir un nuevo proyecto que es una serie de masterclasses, ¿sí? Retomando el ejemplo y la analogía que decía Gustavo, ¿no? Aparentemente son temas que están separados, pero me gustaría que vean estos temas como una serie de piezas de un rompecabezas, ¿sí? Que básicamente lo que van a hacer es darnos un horizonte más amplio de la naturaleza de la realidad y por supuesto nos va a poner a nosotros en el centro, a nosotros como observadores y operarios de nuestro propio universo. Entonces les quiero compartir los temas y los subtemas de las siguientes masterclasses que vienen a continuación. Bueno, por supuesto, la primera, que es el tema que nos reúne hoy, que es el esoterismo, que espero lo estén disfrutando. La siguiente masterclass viene el miércoles 12 de julio y Gustavo va a hablar sobre leyes espirituales fundamentales del universo. Tal como él mencionó, ley del mentalismo, correspondencia, causalidad, sincronicidad, polaridad, vibración, serialidad y los principios secundarios. Esto viene el 12 de julio. Luego, un tema muy interesante, existen las brujerías y los hechizos. Esto es el miércoles 9 de agosto. Con los temas, su explicación desde el esoterismo y la parapsicología, la profecía autocumplida, capacidades parapsicológicas que intervienen en esto, aspectos espirituales, astrales, energéticos y mentales, y el poder mental o el mentalismo. La siguiente masterclass, se me frizó, perdón un momentito. Se me frizó la pantalla. Voy a volver a compartir. Acá estamos. Perdón. Permítame un momento. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. Ahí me quedé. Bien. Ya, ahí estamos. La siguiente masterclass viene el miércoles 4 de septiembre con otro tema muy interesante del cual Gustavo estaba hablándonos hace unos minutos, formas de pensamiento. ¿Qué son las tulpas, los egregores y las ideoplastias? ¿Cuáles son las condiciones que la producen? Intención voluntaria o involuntaria, manifestaciones positivas, negativas y algunos ejemplos. Luego tenemos el miércoles 27 de septiembre, capacidades parapsicológicas. ¿Cuáles son y quiénes las poseen? La siguiente viene el miércoles 18 de octubre, que es sobre ley de atracción y alquimia espiritual. ¿Qué debe hacerse y qué no debe hacerse en el manejo de esta ley? El momento cuántico en la vida cotidiana, metaprogramas individuales y las enfermedades espirituales. Luego, otro tema muy interesante y apasionante, el miércoles 1 de noviembre, fundamentos de la magia ceremonial, los principios operativos, errores de comprensión y técnicos más comunes, magia mental, magia ritual y contramagia, tipos de magia, justo lo que Gustavo va a hablar después del receso.
La penúltima, vida después de la muerte y reencarnación. Esto es el miércoles 22 de noviembre, ¿sí? Una síntesis esotérica, teorías parapsicológicas y métodos de experimentación. El miércoles 6 de diciembre, la íntima conexión entre parapsicología y ufología. Miren qué interesante. Uno pensaría que no tiene nada que ver una con la otra, pero Gustavo nos enseña y nos demuestra este hilo conductor entre estas dos corrientes de pensamiento. Hipótesis explicativas del origen del fenómeno OVNI, paradigmas sociales y sesgo de aceptación, eventos parapsicológicos en la casuística ufológica, naturaleza física y ultrafísica de la inteligencia tras el fenómeno y finalmente la teoría interdimensional, que está muy de moda y se habla mucho hoy, ¿verdad? Y para cerrar esta serie de clases magistrales, el lunes 18 de diciembre, magia egipcia y cristianismo esotérico. Los conocimientos perdidos de Jesús, raíces solares del cristianismo, sabiduría templaria y claves crísticas. La ruta del arca. ¿Sí? Bien, este es el paquete de masterclasses que nosotros estamos promocionando en nuestra plataforma. Como ustedes ven, son un conjunto de 10 clases con más o menos de 25 a 30 horas de material de grabación. Bien. Hemos fijado un precio, ¿sí? Como reconocimiento a este trabajo y a este esfuerzo que junto con el equipo de la plataforma estamos ofreciendo. A ver, ahí, listo. Les decía, son 10 clases con 25 horas de material. El precio del paquete por estas 10 clases es de $88, es decir, $8 cada una de las clases magistrales. Pero tenemos un precio especial para las personas que accedan a este paquete en las primeras 24 horas, es decir, a partir de hoy hasta mañana a esta hora. Les hemos dado un bono de descuento del 50%, es decir, $44 por las 10 masterclasses. Y también un segundo precio promocional en 72 horas de $66. Pensamos, creemos y sentimos que es un precio súper asequible por la cantidad de información y conocimiento que van a recibir por parte de Gustavo. Y que de alguna manera representa y nos alienta a seguir trabajando con este compromiso de que el conocimiento superior se expanda. Pero eso no es todo. Aparte de estas 10 masterclasses, ustedes reciben material extra. ¿Cuál es este material extra? 2 clases magistrales más de manera gratuita. La primera sirve para algo el tarot y la segunda las fechas espirituales. ¿Sí? Entonces, las personas que estén interesadas en apoyar este trabajo, impulsar este proyecto que estamos poniendo en conjunto, les voy a dejar en el chat el link de compra. Ustedes pueden acceder con su tarjeta. Tenemos un método de pago muy seguro. Entonces, voy a copiarles aquí en el chat. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, si les parece de su interés, visiten el enlace y ahí pueden encontrar todo lo que les acabo de presentar, todas las 10 masterclasses con, por supuesto, el bono de descuento que va a estar asequible hasta mañana a estas horas. A partir de mañana va a entrar en vigencia el segundo bono, que son $66, y luego de 3 días, pues, rige el precio de $88. Entonces, invitarles y motivarles a que también nos apoyen para que podamos seguir con este proyecto. Bueno. Claro, aquí nos dicen, por favor, ¿pueden compartir el link en el grupo de WhatsApp? Sí, también. Las personas, les voy a dejar por aquí también mi WhatsApp. Las personas que están interesados o quieran más información, por favor, con toda confianza me contactan
y yo les ayudo también en el proceso de compra. Ahí Bien, está. Listo. bien, José Luis, retomo yo entonces. Gracias, Gus. Gracias a ti, querido. Bueno, antes de continuar, dos comentarios. En el chat, José me pregunta, buenas noches, señor. Le saluda José. Hola, José, un placer. Le puedo hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo se puede estudiar metafísica? Metafísica es un sinónimo de esoterismo. La palabra la propone Aristóteles, esto simplemente por si les interesa la curiosidad del término. Generalmente se traduce como lo que está más allá de la física, ¿no? En un sentido trascendente, la espiritualidad. La realidad es mucho más mundana. Aristóteles tenía una enorme biblioteca con anaqueles, donde tenía depositados sus rollos, sus papiros, sus libracos de ese entonces. Y lo tenía organizado por secciones, ¿no? Diríamos medicina, arquitectura, geología, botánica, zoología, astronomía y todo lo que tenía que ver con religión y espiritualidad estaba al final, después del anaquel de la física. Tenía un anaquel con textos físicos. En griego, metatafísica, la expresión original, significa aquello que está después de la física, pero lo que está después de la física en la posición de la biblioteca de Aristóteles. De ahí comenzó, de ahí nació el término metafísica, que sí, claro, por supuesto, José, es sinónimo de esoterismo. En los tiempos contemporáneos se le han dado como usos muy particulares que tienen más que ver con ciertas corrientes de pensamiento, metafísica cristiana y demás. Pero el término originalmente, históricamente, viene de aquellas épocas y en esa aplicación. ¿Cómo se puede estudiar metafísica o esoterismo? Aquí más que nunca voy a acudir a una frase muy conocida que es, sigan a su corazón. Yo solo puedo reflejar cómo yo me acerqué al conocimiento de estas filosofías. Innúmeras lecturas, numerosos cursos, con maestros y maestras de algunos aprendí muchísimo y de los que no, también aprendí muchísimo. ¿Sí? Eh, Pertenecí a alguna sociedad iniciática, en los términos que comentaba anteriormente. No puedo, José, y sería impropio de mi parte, decir, debes leer tales autores. Yo puedo sugerir autores. Puedes acercarte a realizar algún taller o curso pero eso en realidad tiene que ver con lo que cada uno, cada una sienta que debe buscar, hacia dónde, qué maestro, qué maestra, qué línea de conocimiento, porque inevitablemente, después de innumerables callejones sin salida, pero también autopistas bellamente iluminadas, van a encontrar su propio camino. Todo aprendizaje suma, aún el que parece que no sirve absolutamente para nada. La segunda, bajo su criterio, me pregunta José si existe el diablo o no. Y aquí tengo que ser extremadamente prudente, José. José me escribe más adelante, tiene otro mensaje y me dice, la verdad no le entendía su respuesta. No sé si se refiere, yo no había respondido tu pregunta aún, José, no sé a qué respuesta te refieres. Pero con respecto a esto en particular, aquí entramos en el tema de las creencias personales. Y yo soy absolutamente respetuoso de todas las creencias, también de la mía propia. Las creencias tienen una particularidad. Las creencias no necesitan evidencia. Ustedes no pueden decir a una persona, ¿tú crees? Sí, no, en esto o en aquello. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuál es la evidencia? No, no, las creencias no necesitan evidencia, por eso son creencias. Mi creencia personal, pero es solo mi creencia, José, de ninguna manera trata de ser una sentencia sobre ese tema, es que lo que llamamos el diablo es la antropomorfización que ha hecho el ser humano a través de los tiempos de la existencia, para mí cierta, de entidades espirituales negativas de distintas jerarquías. Pero existe un jefe de toda la tropa, existe un diablo que mande a todas esas. Yo creo que el mal es la ausencia de bien y el diablo es como nosotros, pobres seres humanos, llamamos a donde percibimos que la divinidad no está presente o estamos, albedrío otra vez, bloqueando
su manifestación o tratando de perturbar. No la podemos bloquear, siempre se va a imponer, pero de perturbar su manifestación. Entonces, concretamente a esta parte de tu pregunta, mi opinión personal, y solo personal y posiblemente falible, José, es que existe un enorme número de entidades espirituales negativas de distintas jerarquías, pero en lo personal no creo en una entidad dominante sobre todas las demás. Pero como dije al principio, es mi creencia sobre este punto. Diana Pérez, hola Diana, ¿cómo estás? Lindo leerte aquí en el chat. Dice, en psiquiatría hablan de pensamiento mágico como algo patológico si se identifica. Es problema de los psiquiatras y de la psiquiatría, en todo caso. No, no es nuestro problema. Bueno, Sandra pregunta, en caso de no poder asistir a alguna masterclass, ¿tendría respaldo de la grabación? Sí, claro, por supuesto, Sandra. Y cualquiera que se sume en un momento tiene el respaldo de las grabaciones de las realizadas. Eso, por supuesto, está contemplado. Avanzo sobre lo que quería compartir sobre magia. Antes de ir al paréntesis, hice una rápida discriminación. Rápida porque vamos a tener una clase donde vamos a desarrollar en detalle cada uno de esos niveles, donde yo les comentaba, bueno, uno puede realizar una primera gran división de la magia, magia mental, magia ritual, magia mimética, contramagia, y luego podemos hacer una especie de clasificación de la magia según las intenciones del operador. Y eso es lo que llamamos magia blanca, magia negra, magia roja, magia marrón y magia verde. Rápidamente, en rápida síntesis, recordemos que magia blanca es todo proceso operatorio mágico que busca abrir caminos, sanar, estimular la armonía, la luz, la manifestación de las virtudes y cualidades. Lo opuesto a magia negra, por supuesto, que busca la destrucción, la desunión, la muerte. La magia roja. La magia roja es un terreno muy fronterizo, donde básicamente sus técnicas se emplean, ya sea para enfermar o para incentivar la atracción sexual, no el amor, porque el amor es un sentimiento demasiado elevado para ser manipulado mágicamente. La magia marrón es la magia del poder y del dinero, quienes no voy a opinar sobre sus intenciones, digo, pero quienes acuden a la magia para obtener el poder, dicho de muchas maneras o visto de muchas maneras, el poder de un político, pero también el ascendente que una persona quiere tener sobre otro grupo de personas, o incrementar ingresos, es lo que se conoce como magia marrón. Y la magia verde es el manejo de las fuerzas y de las entidades de la naturaleza. Ustedes saben, comparto pantalla, que cuando hablamos de las entidades de la naturaleza, básicamente ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de salamandras. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la manifestación de una salamandra durante uno de nuestros rituales ceremoniales. Salamandras, la entidad inteligente del fuego. Sílfides, las entidades inteligentes del aire. Ondinas, las entidades inteligentes del agua. Y gnomos, las entidades inteligentes de la tierra. El esoterismo enseña que la naturaleza, mejor dicho, los cuatro elementos no es o no son solamente la tierra física, la tierra donde crecen el maíz y las habichuelas, ni el aire es aquel que respiramos, ni el fuego es el que encendemos para cocinar, ni el agua la que bebemos. Esa tierra, ese aire, ese fuego y ese agua son solo manifestaciones parciales y densas de primeros principios universales, de categorías universales, a las cuales se las denomina de esa forma: tierra, aire, agua y fuego. Y en cada una de esas categorías universales hay entidades sutiles e inteligentes que las gobiernan, y es lo que llamamos elementales, como en este caso particular que estoy mostrando aquí, la manifestación de un elemental del fuego. La magia, como les decía, es la aplicación práctica de los principios teóricos y filosóficos que estudia el esoterismo. Hay una diferencia entre el mago y el brujo. Nosotros coloquialmente, ¿no? Entre amigos, cuando nos reunimos, nos tratamos de brujitos, brujitas, casi en un sentido cariñoso. Pero si tenemos que ser precisos y cuidadosos, en esoterismo se hace una marcada distinción. Y se enseña desde época inmemorial así.
el brujo o la bruja, por supuesto, aplica a ambos. El brujo solo se pregunta el qué y el para qué, mientras que el mago se pregunta el qué, el para qué y el por qué. Lo repito y lo explico. El brujo, la bruja, solo se pregunta el qué y el para qué, mientras que el mago, la maga, se pregunta por el qué, el para qué y el por qué. ¿Qué significa esto? Desde la mirada del esoterismo, el brujo no es quien hace el bien o hace el mal, porque hay brujos blancos y brujos negros. No hace esa mirada reduccionista y sencilla. Dice que el brujo es aquel que dice, ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo es la receta? ¿Cómo es la ceremonia, el ritualito? ¿Cómo lo hago, no? ¿Qué tengo que hacer para obtener qué resultado? El para qué. Entonces, hago esto, enciendo esta vela, eh, uso estas hierbitas, trazo este símbolo, ese sería el qué, para abrir caminos, para ayudarle a superar la pérdida de un ser querido, para favorecer su trabajo de todos los días y el ingreso del dinero. Ese es el para qué. El mago, la maga, además de eso se pregunta el por qué. Es decir, ¿por qué hago esto y no hago otra cosa? Y eso le da al mago y a la maga un poder del cual el brujo y la bruja carecen. Porque el mago y la maga comprenden por qué están haciendo lo que hacen y por lo tanto son, permítame el término que parezca un poco exagerado, gobernantes, son dueños de lo que están haciendo. Mientras que el brujo, la bruja, es de alguna manera siervo de lo que hace, porque aprendió que tiene que hacerlo para obtener un resultado, pero como no sabe por qué, no conoce, como decíamos antes, esas leyes fundamentales, esas analogías, ese conocimiento profundo, no sabe qué hacer si se presentan situaciones que tienen variaciones respecto a otros casos donde ha trabajado con anterioridad. Miren, a través de los años uno conversa con muchísima gente que camina estos mismos caminos con nosotros y es ciertamente lo que yo he observado, que muchas veces las personas dicen, colegas nuestros, ¿no? Gente que practica estas disciplinas, dice, Gustavo, ¿qué estará pasando en este caso? Porque yo tuve otros casos iguales, hice este rito, hice esta ceremonia, apliqué esta técnica y me fue muy bien, tuve buenos resultados, pero aquí ahora en este caso hago lo mismo que antes y no obtengo resultados, no pasa nada. Entonces yo siempre digo, bueno, en primer lugar, no tenemos caso, tenemos personas. El universo de la problemática de un consultante, aunque aparentemente cuando nos describe sus circunstancias parezca ser parecido al de otro consultante, por ser dos personas diferentes, piensen en el karma otra vez, con karmas diferentes, son dos universos distintos. Entonces, le digo a esas personas en ese contexto, en ese caso, bueno, estaría interesante que adaptaras a este caso donde no tienes resultados algún tipo de modificación observando qué tienes que modificar. Pero yo no sé qué tengo que modificar, claro, porque no conoció nunca el por qué. No conoció nunca por qué siempre hizo lo que hizo, creyendo que siempre le iba a servir para todos los casos por igual. Esa es la diferencia, como les decía antes, entre el mago y el brujo, o entre la maga y la bruja. El conocimiento de los por qué. ¿Por qué digo esto? Porque la magia es absolutamente empírica. Miren, no solo la magia dio nacimiento a las ciencias que conocemos hoy en día, ¿no? Cuando de pronto uno tiene algún debate con algún ingeniero, médico, astrofísico, químico, lo que fuere, yo siempre digo, no solo por una cuestión de hasta de humildad, deberían ser un poco más respetuosos con la magia, porque la magia está en el nacimiento de lo que después se llamó física, química, astronomía. La astronomía es heredera de la astrología. La química es heredera de la alquimia. Y podríamos seguir con todas las ciencias contemporáneas. Sino que, en primer lugar,
La magia es mucho más abarcativa, porque ustedes químicos trabajan sobre las combinaciones químicas de los elementos, pero no toman en cuenta, porque no las consideran, los componentes astrales de la materia que manipulan. Ustedes médicos trabajan sobre la fisiología del individuo, pero no les interesan los aspectos astrológicos, espirituales, sutiles, y así con todas las ciencias. No solo la magia es más abarcativa, sino tiene una particularidad. La magia es método. Y lo voy a decir de una manera que puede resultar hasta gracioso. La magia crea el método científico. A ver, cuando hacemos magia, y aquí en rápida sucesión muestro el ocultum, como llamamos al espacio ceremonial, donde instalamos nuestro altar y hacemos nuestros trabajos, que pueden ser bajo techo o puede ser al aire libre. Ahí estoy. El espacio ritual recibe el nombre de ocultum, ¿sí? En un ocultum al aire libre. O puede haber evolucionado en tiempos contemporáneos a formas más técnicas. Y miren el gesto que estoy haciendo con los dedos. Comillas. Porque, por ejemplo, lo que la moderna parapsicología conoce como radiónica no es más que el ayornamiento, la adaptación contemporánea de antiguas enseñanzas mágicas. En buena medida, y esto lo vamos a debatir en otra clase, casi todo lo que la moderna parapsicología contiene y enseña es la magia de las viejas épocas adaptada a los tiempos contemporáneos. Y esto es fácilmente demostrable. Pero como les decía anteriormente, la magia crea el método científico. ¿Por qué digo que la magia crea el método científico? Miren, ¿en qué consiste el método científico? Consiste en laboratorios, en batas blancas, en diplomas en las paredes, en computadoras. No, esas son herramientas del método científico. El método científico es una actitud con que investigamos y tiene solo tres condiciones: verificabilidad, repetibilidad y uniformidad. Verificabilidad, que yo diga tal cosa es así y ustedes puedan verificar, no tengan que confiar en mi palabra. No es una cuestión de fe. Lo que le pasa a muchos estudiantes universitarios que hacen afirmaciones dogmáticas, ¿y tú cómo estás seguro? Porque lo dijo mi profesor en la universidad. Eso sí es una actitud mágica en el mal sentido, porque es una cuestión de fe, lo dijo mi profesor. No, la magia es verificabilidad. Que si yo les digo a ustedes, miren, si realizamos esta experiencia, vamos a obtener cierto resultado y ustedes puedan verificar que el resultado se produjo. Verificabilidad, primera condición del método científico. Repetibilidad, segunda condición, que cada vez que hagamos eso, ese ritual, por ejemplo, vamos a obtener ese resultado y no cualquier otro resultado diferente. Repetibilidad, segundo axioma, segunda condición del método científico. Y uniformidad, que siempre que encontremos situaciones similares, trabajando con fórmulas, técnicas, recetas o rituales, llámenlo como quieran, de cierto tipo, obtengamos resultados similares. Si algo manifiesta estas tres formas de pensar, es científico. Lo estén haciendo de bata blanca en un laboratorio o lo estén haciendo de túnica morada en el medio de un círculo con velas. ¿Se comprende esto? Si aquello que yo hago es verificable, es repetible y es uniforme, entonces es, comillas nuevamente, científico. Pero científico en el sentido que los viejos sabios le daban al término. No digo científico en términos de academia universitaria. Donde muchas veces, como expliqué antes, lo que se hace tiene más de superstición y de pensamiento mágico en el mal sentido que del método científico que tanto predican y que tanto postulan. Entonces, en la magia,
el procedimiento es ese método. Se comparte una enseñanza, se enseña un ritual, se explica qué leyes actúan en ese ritual o sobre qué leyes actuamos con ese ritual para producir X resultado y observamos si ese resultado finalmente se produce. La opinión popular, por eso decía al principio, es una cuestión cultural, de que lo mágico es cualquiera de nosotros con una túnica, en un círculo de fuego, teniendo una varita en la mano y de pie en el medio de un símbolo, y lo científico es alguien con bata blanca en un laboratorio rodeado de computadoras. Es solo una deformación, es solo una deformación cultural. El método mágico, aunque parezca un juego de palabras, es un método científico. Siempre se enseña, siempre se ha enseñado. Los maestros y maestras han dicho a sus discípulos, no nos crean. Y a ustedes les resonará esa frase, porque le han dicho muchos maestros en muchos, no nos crean. ¿Qué significa eso? Verifica tú, comprueba tú, experimenta tú. El aprendiz del hechicero tribal, del chamán, que recibe la enseñanza de su chamán, de su maestro, y que luego va a la mata, al bosque, a la selva, y experimenta con nuevas hierbas y nuevas hojas, y se fija si quizás mezclando esta hierba con aquel fruto puedo mejorar el resultado que me enseñó mi maestro o maestra en el clan. Es mucho más científico que el graduado universitario que nos dice una verdad solo porque la escuchó de un profesor en la academia. Y eso es la magia. La magia es experimentación, es ensayo y error, claro que sí. Es mejorar los siguientes resultados basándonos en el conocimiento y en la experiencia que vamos acumulando. Y de esa manera aplicamos prácticamente los conocimientos teóricos y filosóficos que el esoterismo nos ha legado. Por eso, y volviendo quizás un poco a la pregunta de José, que resulta muy interesante en ese sentido, yo siempre digo, busquen ser magos, no brujos. Yo entiendo que vivimos en épocas donde todo parece ser urgente, donde lo que deseamos es, ¿sabes qué? Enséñame algo con lo cual yo pueda ir y solucionarle ciertos problemas a estas personas que me consultan. Pero busquen, y ahí estaba esa búsqueda que le decía a José, en las lecturas, en distintos maestros y maestras, en espacios de enseñanza, busquen conocer esas leyes en profundidad, porque además, a través de la observación de esas leyes de las que hablé al principio, esa articulación entre los tres planos de conocimiento, razón, intuición y estética, ¿recuerdan? Se van nutriendo y fortaleciendo entre sí. La autoiniciación, la llamada autoiniciación de las cuales les hablé antes, tiene también una particularidad. Y lo enseñaba Maimónides, un místico y alquimista cabalista judío que vivió en la ciudad de Córdoba, en España, allá por el año 800, 850 de nuestra era. Maimónides decía, el estudio y la reflexión sobre lo estudiado abre las puertas del espíritu. Lo que Maimónides nos decía es que no todo se traduce en aprender recetas para aplicarlas después. Ese es el camino del brujo o de la bruja. Lo que Maimónides enseñaba es, ¿sabes qué? Estudia, piensa, lee ese libro, escucha a aquel maestro, pasa por el filtro de tu propia experiencia y de tu propio corazón la información que estás recibiendo, toma lo que te nutre, deja para después los que siente que no te nutre en ese momento, porque eso abre las puertas de tu corazón. A lo que se refería Maimónides es abrir las puertas de la percepción, las puertas de la intuición. Ese es el camino del esoterismo, que, para cerrar este comentario y esta clase, no tiene nada que ver con la mirada
oscura, si se quiere, malintencionada, de una opinión pública que muchas veces lo que supone es por lo que ignora. Hay una observación final que a mí me ha resultado muy enriquecedora en lo personal y por eso la quiero compartir con ustedes. Nadie que haya dedicado tiempo y esfuerzo a experimentar la magia y estudiar esoterismo dejó el camino. ¿Se entiende lo que digo? Es como los críticos de la astrología. Conocimiento esotérico si los hay, porque la astrología muchas veces busca tener, y ustedes saben, quienes me conocen, el respeto que les tengo a la astrología y la profunda amistad que me une con muchos astrólogos de prestigio, ¿no? Pero yo les digo, a veces ustedes los astrólogos, y se comprende que así sea, necesitan como cierto, digamos, cierta aceptación social llamándose astrología científica o astrología psicológica o humanística. Pero la astrología es básicamente esotérica. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la próxima masterclass, la astrología funciona, y vaya si funciona, por el impacto absoluto de una ley de esas 7 leyes fundamentales que hablábamos, concretamente la ya mencionada ley de correspondencia. Si la astrología funciona, y como dije, vaya si funciona, funciona porque hay una ley cósmica sutil que es la que está detrás de su precisión, como bien conocen quienes la han estudiado. Yo he leído a científicos que critican la astrología. Miren, para los que tienen unos años, aunque yo soy, creo, el abuelito aquí del grupo, pero muchos de ustedes recordarán a Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? Sagan era un crítico absoluto de la astrología. Y respetando a Sagan por la divulgación y los aportes que hice, cuando criticaba la astrología, con todo respeto a su memoria, era un necio, porque demostraba que jamás leyó otra cosa que los horóscopos de los periódicos. ¿Se comprende? Es decir, desconocía los preceptos más básicos de un manual de primer año de cualquier instituto que dicte astrología. Entonces, uno lee por ahí artículos en internet o en publicaciones de papel, donde el astrónomo fulano, ¿no? Destruye la astrología, y uno lee los argumentos y dice, pero por favor, este buen señor no dedicó un día a leer sobre lo que iba a criticar después. Claro, como astrónomo, como él ya sabía, entre comillas de nuevo, que la astrología no sirve, entonces ¿para qué iba a perder tiempo estudiándola? Claro. El problema es que un montón de personas dicen, y claro, tiene razón, es astrónomo. El astrónomo conoce de cuerpos físicos en el espacio sideral, pero de estas interacciones sutiles sobre la naturaleza humana no sabe absolutamente nada, porque para saber hay que estudiar astrología. Y nadie que estudia astrología la critica o destruye después. Hay un caso famoso, falleció hace unos años, un autor francés, Galperín, el apellido. Galperín era matemático. Y entonces le pidieron que preparara para una publicación una serie de artículos desmistificando la astrología. Pero tuvo la honestidad intelectual de decir, bueno, voy a leer primero algunos libros de astrología para después tener fundamento con mi crítica. Y empezó a leer astrología. Y siguió leyendo astrología. Y se puso a estudiar astrología. Y se volvió astrólogo y escribió los libros más profundos y serios sobre método astrológico. Entonces lo mismo pasa con la magia y el esoterismo. En la vida cotidiana, a través de los años, me ha pasado muchas veces encontrar personas que ridiculizan que yo abiertamente diga, yo practico la magia, disfruto practicar la magia. ¿Cómo, Gustavo? Una persona que ha pasado por la universidad, que ha escrito libros, que tiene algún grado de cultura general, puede creer en esas tonterías.
Entonces yo siempre digo, en primer lugar, bueno, algo que le decía a José antes, en primer lugar es mi creencia, o sea, tú crees en Jesús, tú crees que los muertos van a renacer del polvo el día del juicio final y nadie te discute tu creencia. Porque fíjense qué interesante, miren, permítame un minuto contar una anécdota personal. Estaba en un congreso ufológico, hablando de una de las clases de conexión entre parapsicología y ufología, ¿no? Estaba en un congreso ufológico en Brasil. Si no me equivoco, es el congreso cuyas grabaciones hace años vio José Luis cuando no me conocía y me conoció por primera vez. Y después de mi exposición, en el debate con el público asistente, que realmente era muchísimo, alguien que había leído algunas publicaciones mías, como en tono un tanto jocoso, comentó que, bueno, ¿cómo podía yo ser un ufólogo creíble si me dedicaba a la magia? Y entonces yo le pregunto, a ver, ¿tú tienes alguna religión? Sí, yo soy católico, apostólico, romano. Bien, aquí estamos un grupo de ufólogos. ¿Alguien quiere comentar si pertenece o practica alguna religión? Había varios protestantes, un mormón, 4 o 5 umbandistas, esto era en Brasil, ¿no? 2 pentecostales. Y entonces yo les decía, a ustedes nadie les cuestiona su seriedad porque sean católicos, protestantes, pentecostales, umbandistas, mormones. Y nos parece natural que haya médicos judíos y haya ingenieros cristianos y haya contadores protestantes. Nos parece absolutamente normal. Entonces, ¿por qué tienen que cuestionar y ridiculizar mi creencia? Si yo en lugar de ser católico, protestante, mormón o testigo de Jehová, me declaro y me asumo como esoterista practicante, ¿por qué mi creencia me ridiculiza cuando a ustedes, señalando con el dedo, cosa que mi abuela de pequeño me enseñó que no tenía que hacer, cuando a ustedes nadie los ridiculiza por las suyas? Porque están institucionalizadas, porque son serias, porque son masivas en el mundo, mientras que nosotros somos aislados, pocos. Pero ese es el argumento para distinguir entre una persona seria de la que no lo es. Por favor, a mí me parece absolutamente ridículo. Entonces, yo que me asumo como un orgulloso practicante del esoterismo y la magia, veo que da orden a la vida, facilita el camino de la prosperidad, trae paz a mi corazón y al de mis seres amados, me da una aceptable salud y rendimiento físico. No ha servido para la caída del pelo, pero eso es un detalle nada más. Me da equilibrio y sentido de propósito en la vida. Solo por eso, chicas, chicos, los invito a que se permitan conocer y estudiar esoterismo y practicar la magia, porque seguramente se les va a abrir un campo infinito de enseñanzas que absorber. Bien, finalmente tenemos a Sandra que dice, por favor, ¿habrá material de apoyo para no estar desesperada en anotar y dedicarme solo a poner atención? Yo no tengo ningún problema. En realidad, a ver, tenemos, el material de apoyo son las propias grabaciones de las clases, ¿sí? Pero yo no tengo ningún problema, José Luis, Juan Pablo lo saben, en ponerme a disposición vía personal por WhatsApp para sugerir autores, facilitarles PDF. Lo hago con todos mis alumnos, gente que asiste a mis charlas. Dentro de las limitaciones que puedo tener de tiempo, ténganme paciencia. Sandra, si hay algún material que necesites, nosotros te lo proveemos. ¿Bien? Muy bien, gente, dado que Gustavo, mi tocayo, pregunta cuánto tiempo tarda cada clase, para tranquilidad de Gustavo y de otras personas, les decimos que la clase finaliza en este punto. Los voy a dejar con José Luis, que tiene un par de comentarios más que facilitarles, y yo quedo a disposición de todos, de todas, ya sea a través de las redes sociales, me buscan como Gustavo Fernández, o a través de los chats de grupo que vamos creando a efectos de esta y próximas clases. Gente,
1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Realmente hemos superado las 75 personas en los momentos álgidos. Estoy gratamente maravillado y cálidamente reconfortado. Espero que para ustedes haya sido de interés y nos vemos en la próxima Masterclass. Sean felices. Gracias, gracias Gus, y gracias a todos por darse cita. Nada, simplemente reiterar mi compromiso con el proyecto. Les voy a dejar una vez más el link de enlace para todos los que estén interesados en apoyar este proyecto. Las 10 masterclasses, bueno, en verdad son 12, ¿sí? Lo pueden hacer por compra segura en la plataforma. Y las personas que están en Ecuador y quieran hacer también transferencia, pues hay esa posibilidad. Ya nos contactan y estamos gustosos en atenderles. Gente, muchísimas gracias. Reconozco algunos hermanos, hermanas de camino. Les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos por allá. Alexander, Vero, bueno, todos los hermanos, un cálido abrazo y hasta una próxima ocasión. Gente, gracias por estar. Que tengan una buena noche.